Bien amigos, estamos de vuelta, gracias Carla, estamos aquí en APEC 2016 en la sede de San Borja y estamos ahora en la grata compañía de Elian Karp, es primera dama de la nación, conocidos por todos ustedes. Elian Karp, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Conversamos fuera de cámaras, ese tema lo vamos a tocar en cualquier momento respecto a la campaña en Estados Unidos, pero un poco APEC 2016 y claro, también conectado con la elección de Donald Trump, porque algunos dicen, claro, el libre comercio entra en un freno, pero aquí justamente estamos discutiendo en profundizar el comercio entre los países miembros del Asia-Pacífico. Sí, por supuesto. Efectivamente hay una relación ahí. A mí me encantó una de las oraciones del presidente de la China, que empezó diciendo no es el momento de desconectar. Obviamente hacía alusión a alguien preciso, obviamente, pero también a todos nosotros y a todas las generaciones que siguen. Estamos empezando por primera vez en la humanidad a salir de nuestros tribalismos, racismos. Nos ha demorado miles de años salir de esto. Y estamos conectándonos, hay un lenguaje universal, hay ciertos valores hacia derechos humanos que están empezando a hacerse universales. Esto es lo bueno de la humanidad, es un gran paso adelante. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué tenemos que mejorar, que corregir? Porque claro, coincido con usted que es muchos pasos hacia adelante, el tema de los derechos humanos, de la conectividad, etcétera, pero también nos han demostrado, como la elección en los Estados Unidos, como el Brexit, como también atentados terroristas en la Unión Europea, pues que hay un grupo todavía, un sector grande de descontentos que me imagino hay algo que hacer con ellos también para que la integración sea total. Sí, hay demasiada desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y esa clase media que es tan importante, que vemos que en fin es la que empuja a la China hacia adelante, es una clase media enorme. Esa clase media en Estados Unidos se ha casi desaparecido. Y la calidad de la educación está bajando, la calidad de los servicios de salud, con los costos altísimos de los seguros de salud. El sistema de Obamacare que no ha funcionado tan bien. No ha funcionado. No como él quería que fuera. Estas cosas que son tan importantes, estos servicios básicos hacia el pueblo, hacia la población, no han dado resultados. Y finalmente lo que la gente en la calle pide no es si eres de derecha o de izquierda o qué cosa eres, sino resultados. Dame buena educación, dámela gratuita. Y dame buena salud y no me hagas pagar seguros de salud miles de dólares porque no los tengo. Hay un sector enorme de la población a nivel mundial que está decepcionada de la democracia totalmente, y esto se reproduce en ISIS. Los jóvenes que agarran armas para su desesperación. En España los parados, como los llaman, no tienen dónde ir a trabajar. Hay una gran parte de la población mundial que debería estar ya en la clase media, con acceso a todos los servicios, que no está. Y eso es el gran problema. Ese gran problema. ¿Más política o menos política? Porque hoy el mensaje es como diciendo no queremos a los políticos de siempre, más bien. Pero los políticos habrán entendido el mensaje que se necesita una reforma. Por ejemplo, me dio el ejemplo de España. Se han demorado casi un año en poder formar gobierno y de alguna manera dinamitando más la imagen negativa que ya de por sí tienen los partidos políticos. ¿Habrán entendido en los Estados Unidos, por ejemplo, la necesidad de reformar el Partido Republicano, el Partido Demócrata, para que un outsider como Donald Trump no vuelva a meterse? ¿Será ese el mensaje o no? Yo no sé si realmente lo han interiorizado en esta forma, que era necesario reformar los partidos políticos, y no solo eso, es algo que hablamos un poquito antes, el sistema electoral. Eso me quería comentar. Bueno, habría que cambiarlo, este tema de los delegados. Hillary Clinton ganó por 1 millón de votos frente a Donald Trump, sin embargo, obviamente no es elegida. No es elegida. No es elegida porque no es un sistema democrático universal directo. Es un sistema que funciona por delegado. Cuando tú votas, tú pones tu voto y puedes decir X, John Smith. En realidad no votas directamente por John Smith, votas por los delegados de este partido, del colegio electoral de un partido.
Y ella tuvo 1 millón más de votos que él, no ganó, pasó lo mismo con Gore. Con Al Gore, sí. Que hubiera ganado contra Bush en esa época. Tienen un problema no solo interno de partidos, de cuál es su misión. Aparte que yo no creo en un sistema con 2 partidos, pero eso será... ¿No cree en el bipartidismo? No, será mi formación francesa. Ok. Sí, donde... Hay muchísimos partidos. Hay muchos partidos, pero también, aparte de esto, está el sistema electoral que no quieren cambiar. Y no son elecciones directas. Correcto. Entonces, por más que tú tengas una idea, yo quiero votar por alguien muy demócrata, alguien que tiene... Pero ni siquiera está en la agenda de reformarlo, no. Ni siquiera está en la agenda. Hay gente que sí quiere hacerlo, correcto, pero son pocos y va a ser inmediatamente bloqueado. Inmediatamente. Lo que hablamos un poquito con mi esposo hace unos minutos con otro medio de comunicación es justamente esto. ¿Hasta dónde el presidente electo Trump va a poder cambiar el sistema? ¿Hasta dónde el sistema de Estados Unidos permite que cambie el sistema y haga estas reformas, que él no va a querer hacer, obviamente? Sí, pero bueno, afortunadamente es una democracia sólida, habrá que ver hasta cuándo, pero claro, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos, con el gobierno de Barack Obama, también logró tener algunos poderes que antes el Ejecutivo no tenía. Ahora, claro, va a jugar a favor de Donald Trump, esperemos que Donald Trump pueda hacer lo correcto. Elian Karp, muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, suerte al Perú. Suerte al Perú, de todas maneras. Adelante, aprovechemos ese momento. Eso. Elian Karp, hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.